Buenas tardes a todos, público, concejales, departamento ejecutivo. Bien, vamos a someter a consideración el expediente 2224, realizado en la sesión próxima pasada, en la segunda sesión extraordinaria. A tales efectos voy a dar por secretaría la lectura del expediente y su resolución. En este caso se trata de la resolución 3087, aprobada por el honorable cuerpo en la segunda sesión extraordinaria, celebrada el 16 de enero de 2026. La misma expresa lo siguiente. Visto los acontecimientos durante una manifestación de vecinos frente a dependencias policiales y sanitarias, con intervención de fuerzas de seguridad, disturbios, utilización de gases y situaciones de riesgo para la integridad física de personas. Que la ausencia pública y notoria de las máximas autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, con competencia directa en materia de salud, seguridad y conducción política, y considerando que el Honorable Consejo Deliberante manifiesta su absoluto respeto por la investigación judicial en curso respecto del hecho que dio origen a los acontecimientos ocurridos en el hospital municipal, evitando toda utilización política o exposición indebida del hecho. Que sin perjuicio de ellos, los hechos posteriores adquirieron una dimensión institucional involucrando el funcionamiento del hospital municipal, la actuación de las fuerzas de seguridad de forma violenta y represiva y la preservación del orden público. Que ante situaciones de conmoción social o crisis institucional, la presencia, conducción y coordinación de las autoridades políticas no constituye una opción discrecional, sino un deber inherente a la función pública. Que resulta de público conocimiento que durante el desarrollo de los disturbios y momentos de mayor tensión no se hicieron presentes en el lugar el intendente municipal ni los funcionarios responsables de las áreas directamente involucradas. Que la ausencia de conducción política derivó en que personal sanitario sin jerarquía política, en particular la jefa de guardia del hospital municipal, debiera asumir tareas de contención, diálogo y descompresión del conflicto, excediendo sus responsabilidades funcionales y casi siendo víctima del accionar represivo de la fuerza de seguridad, situación que este Consejo no puede naturalizar. Que el Honorable Consejo Deliberante tiene no solo la facultad, sino el deber de ejercer control político sobre el Departamento Ejecutivo, especialmente cuando se encuentran comprometidos bienes públicos esenciales como la salud, la seguridad y la paz social. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad la siguiente resolución. Artículo primero. Citar de manera inmediata y urgente para el día lunes 19 de enero de 2026 a las 19:30 horas al recinto del Honorable Consejo Deliberante al intendente municipal, secretario o secretaria de gobierno, secretario o secretaria de salud, director o directora del hospital municipal, secretario o secretaria de seguridad, director o directora de minoridad, familia y tercera edad, al señor coordinador de la Policía Comunal dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, señora jefa de la Policía Comunal, comisario Blanca Luna, invítese al señor ayudante fiscal, doctor Jorge Casal, a fin de que brinden explicaciones formales y públicas respecto de su actuación, decisiones adoptadas o omitidas y ausencia durante los hechos de conmoción institucional ocurridos en dependencias policiales y sanitarias de la ciudad. Artículo segundo. Requerir que los funcionarios citados informen en particular a qué protocolos y acciones se realizaron con contención previa a los acontecimientos con la familia afectada en cuanto incumbe al área de familia, minoridad y tercera edad. B. Si tomaron conocimiento en tiempo real de los hechos. C. ¿Qué medidas de coordinación, conducción o contención dispusieron? D. ¿Por qué motivo no se hicieron presentes en los lugares donde se desarrollaban los acontecimientos? E. ¿Qué protocolos se activaron o no ante una situación de crisis institucional? F. ¿Quién comandó, autorizó y dispuso el accionar de la fuerza de seguridad y el armamento utilizado? Artículo tercero. Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Bien, un segundo, señora. A los efectos de procedimiento de
bien es cierto, esto no es ninguna acción especial, ni extraordinaria, ni ordinaria, vamos a ordenar vía la presidencia el orden de la palabra. A tal efecto, el procedimiento será de la siguiente manera. Concejal que pregunta, departamento ejecutivo que responde, el mismo concejal puede repreguntar, el departamento ejecutivo vuelve a contestar y ese concejal no tiene la palabra, sino que sigue el resto de los concejales que van pidiendo la palabra. Eso es a los efectos de que cada concejal pueda preguntar y no se haga un monólogo entre concejales y el departamento ejecutivo. Dado este procedimiento, le doy la palabra a la señora. Gracias, señor presidente. Hecha esta aclaración, que se la iba a preguntar porque teníamos conocimiento de esta situación, decir que lo que primero quiero hacer es una consideración, una pregunta puntual, ¿sí? Sobre todo a los efectos de dar cumplimiento cabal y exacto al artículo primero de la presente resolución, que da origen a la situación que estamos llevando adelante, más aún teniendo en cuenta que nuestro bloque fue el presentante de la resolución y que en la sesión del viernes pasado no solo tomó la predisposición, sino creo que con buen tino aceptamos la incorporación de distintos funcionarios públicos que no estaban contemplados en primera instancia en esa resolución. Me permito volver a citarlos, por ejemplo, aquellos que se agregaron y no están, como el secretario de Seguridad, coordinador de la coordinador de la Policía Comunal, dependiente de la provincia de Buenos Aires, jefa de la Policía Comunal y señor ayudante fiscal. Digo, la predisposición de nuestro bloque, y creo que, insisto, con buen tino, fue incorporar funcionarios que podían ser importantes a la hora de evacuar las dudas que tenemos de este cuerpo. No así, como vemos y notamos, la presencia de funcionarios que no están dentro de este artículo, en particular en el área de la asesoría letrada, con lo cual me permito desde nuestro bloque hacer un reparo hacia eso, porque me parece que la resolución fue clara respecto de los funcionarios que habíamos invitado a esta reunión, con lo cual me parece importante, presidente, ponérselo a consideración a usted. Lo pongo a consideración del cuerpo, lo pongo a consideración del cuerpo. Si están de acuerdo que esté en la reunión el doctor Walter Cacho, que viene a ser quien no estaría citado de acuerdo al artículo primero. ¿Sí? Buenas tardes. No, bueno, atento al uso de licencia del secretario de Seguridad y en el marco de que tampoco la fuerza policial tuvo autorización de asistir y en el marco de, creo yo, el derecho que nos asiste a estar en esta citación, que también de la manera voluntaria hemos venido, yo voy a solicitar que el señor asesor del doctor Walter Cacho esté presente. Bien, teniendo en cuenta que esto es una resolución del Consejo, el sometimiento a consideración es del Consejo. Así que voy a pedir que levanten la mano los que están de acuerdo y luego los que no están de acuerdo, sino así, por los que están de acuerdo que esté el doctor Walter Cacho. 5. Levanten la mano los que no están de acuerdo que esté el doctor Walter Cacho. 7. Soberanía. Bien, tiene para que vas a empezar a hacer las preguntas. Tomamos nota por secretaría. Vamos a la primera pregunta. Vamos a leer por secretaría la primera pregunta. Bien, la primera pregunta refiere a ¿qué protocolos de acción se realizaron como contención previa a los acontecimientos con la familia afectada en cuanto incumbe al área de familia, minoridad y tercera edad? Ahora sí tiene la palabra con su trata más. Bien, gracias señor presidente. En primer lugar, darle la bienvenida y agradecer a los funcionarios de nuestro municipio que, además de aceptar, se acercaron rápidamente a esta reunión de comisión, a esta citación, independientemente del marco,
En primer lugar, quiero dejar aclarado un poco lo que decíamos en la sesión, porque fuimos el bloque que originó este proyecto de resolución, y un pedido que hago extensivo, que nosotros vamos a hacer desde nuestro bloque, pero al resto del Consejo, tomar con la misma seriedad que tomamos en la sesión un tema sumamente grave, un tema sumamente complejo, y caro a los sentimientos ya de toda la sociedad. Es por eso que nuestra resolución parte desde el comienzo, si se quiere, de la protesta, marcha, movilización, o el título o rótulo que quieran ponerle de la familia. Y nada, con este primer punto del artículo, y la pregunta no tiene un origen a un funcionario en especial, creo que todos comparten la misma responsabilidad y todos tienen el mismo orden de jerarquía, obviamente en forma inversa a través del intendente, secretaria de gobierno, secretaria de salud, director de hospital y director de género y también de minoridad. ¿Qué protocolos y acciones se realizaron como contención previa a los acontecimientos por la familia afectada en cuanto incumbe al área familia, minoridad y tercera edad? Vuelvo a reiterar, para el que quiera responderla, nosotros el primer punto que encontramos aquí es a un padre ingresando a la comisaría local a buscar una respuesta que sale de una manera totalmente desconsolada y que no hay nadie que haya contenido o acompañado a esa familia, teniendo en cuenta que era una movilización que ya tenía fecha, que tenía horario, que el municipio seguramente, o quiero creer, que estaba enterado porque fue divulgada directamente por redes sociales, y el tema había ganado ya la calle y los vecinos. Es por eso, bueno, que la primera pregunta, desde nuestro lugar, dejamos librado al funcionario que quiera hacer a la pregunta, a la respuesta, perdón, de esta pregunta. Bueno, por supuesto que... ¿Se escucha? Responde. Por supuesto que... Bueno, nada, buenas tardes, perdón, a todos. Por supuesto que estábamos enterados de la marcha, estábamos en conocimiento, la marcha fue divulgada por redes sociales. En este momento el secretario de Seguridad está en uso de su licencia, pero me permito responder. La marcha procedió en frente a la comisaría, para lo cual hasta hubo vallado para que transcurra de manera pacífica, y el secretario de Seguridad estaba presente y fue quien recibió, no sé bien, no sé si cómo es el mecanismo de pregunta y repregunta, pero fue quien recibió tanto a la madre como al padre dentro de la comisaría para darle las explicaciones de cómo estaba el caso judicialmente dentro de la comisaría, y que le brindó toda la información que fuera necesaria. Nosotros estábamos en conocimiento, de hecho el secretario de Seguridad fue quien informó a la policía comunal. La policía comunal hace una hoja de servicio, una orden de servicio, y es quien da las instrucciones de cómo proceder ante la marcha. Esa orden de servicio la tenemos, procede del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y es quien dice, quien da las órdenes, las instrucciones de cómo actuar ante la marcha y a qué fuerzas policiales, a qué fuerzas de seguridad llamar. ¿Puedes repreguntar? Sí, ahora sí específicamente al director de minoridad, porque nada, de la respuesta se desprende que la única persona o el único funcionario que estuvo a cargo de contener a la familia fue el secretario de Seguridad. Digo, ¿qué rol estaba ocupando el director de minoridad, familia y tercera edad a la hora en el que comenzaban a desarrollarse los hechos? Con respecto a la asistencia a la familia, la denuncia ingresa el martes 13, a primeras horas del mismo martes. Mantenemos comunicación telefónica con Nadia, donde me manifiestan la situación. La menor de edad ingresa por guardia al hospital.
obviamente actúa de inmediato pediatría para dar la asistencia a la menor, y la madre y la abuela, que es con quien ingresan al hospital, están destinados a lo que es el equipo interdisciplinario de salud mental, en donde empiezan a tener una primera intervención de asesoramiento y hacer un seguimiento. Es decir, que la prevención con la familia está dada desde el día de la radicación de la denuncia. Bien. Concejal, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, voy a hacer primero una pregunta sobre lo que acaba de responder. ¿Por qué no actúa el servicio local? El servicio local sí actúa. En ese momento el llamado lo recibo yo en persona. No había una situación de vulnerabilidad de la menor, ya es que se encontraba con la madre, no presente en el hospital. La menor estaba resguardada con la madre en el servicio de pediatría, queda internada, y horas más tarde el servicio local toma intervención y actúa en el caso. Hay informes, actas de eso. Hago la segunda pregunta. Bueno, específicamente sobre la Dirección de Minoridad, Familia y Tercera Edad, bueno, ¿cuáles son las funciones que desarrolla, las incumbencias que lleva adelante, qué metas y objetivos tiene, cuál es la visión de la dirección a esta altura que estamos ya a mitad de término, digamos, de la dirección de la gestión del intendente? Bueno, ¿cuáles son esos indicadores de medio término que han logrado, supongo, mejorar o trabajar a nivel interno? Me interesa un poco para poder después contextualizar las acciones, saber bien sobre la dirección que lleva adelante. No va a ser la situación a la que estamos citados. Utilicé mis dos preguntas. ¿Hay más preguntas para hacer? ¿Nadie levanta la mano? Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mi pregunta va destinada a la señora María Julia Marinkovic en su rol de secretaria de gobierno. Dado el conocimiento de la ordenanza 3583, que fue planteada por el bloque Vamos con Vos el 22 del 5 del 2024, y con la firma de quien es la representante oficialista dentro del cuerpo legislativo, porque hasta el día de hoy y después de todo este conflicto no se llevó aún ninguna acción concreta sobre esta ordenanza. ¿Quién tiene la palabra contributiva? La acción, Tiene la palabra la secretaria de gobierno. la acción concreta con respecto a esa ordenanza. Lo que sí solicitamos fue asesoramiento en varias oportunidades al servicio zonal, que es de Pergamino. Hemos tenido comunicaciones incluso con la Secretaría de Salud, varias charlas como para abrir el concurso, y realmente no conseguimos de parte de provincia el asesoramiento, ni siquiera el seguimiento ni el acompañamiento para poder llevarlo a cabo, que obviamente nos interesa hacer, porque la gente que está es elegida no de manera legal de acuerdo a lo que establece la ley. O sea, fue ya nosotros cuando ingresamos a la gestión, ya son 2 empleadas municipales, más otra empleada que cambió de lugar, más gente contratada, pero no, claro, 3 empleadas municipales, como es de público conocimiento, y nunca se hizo concurso. Pero sí es el objetivo, sí es lo que a vos te interesa saber. Bueno, tomando una repregunta, digamos, tomando en cuenta esta situación, que ya pasaron 2 años de gobierno y casi año largo y medio de la ordenanza, y que claramente no hay una acción concreta y pura de llevar adelante y cumplirla. Ahora le hago una pregunta en su otro rol de secretaria de Hacienda. Respecto a lo mismo y al servicio. Hubo desde el inicio por parte de ustedes un gran recorte del régimen horario en el servicio local.
un recorte de personal por renuncia o cambio. Ese servicio se vio totalmente afectado y a su vez siempre se fue informado de una cuestión de infraestructura inadecuada para la atención de ese servicio. En su rol de secretaria de Hacienda, ¿en qué basa su decisión para el desfinanciamiento del área? Permitime corregirte en dos cuestiones. Una, que nosotros hace 2 años que estamos en la gestión y el servicio local está funcionando hace 14. Previo que estuvieron contratadas, ¿sí? Un par de años. Y segundo, no estoy acá citada como secretaria de Hacienda, sino como secretaria de Gobierno. Bien. Sí, tiene la palabra con siempre sobre el punto A, ¿no? Bien, entonces, como secretaria de Gobierno, ¿por qué redujo las horas? Porque la firma del decreto en el cual hay una reducción de la bonificación está firmado por usted como secretaria de Gobierno. No es de mi área de incumbencia, el servicio local es del área de incumbencia del área de salud. O sea, no soy yo quien analiza y no es una cuestión de reducción de horas, sino que al contrario, o sea, sumamos una persona más al equipo. Eran 4, son 5 y ahora tuvimos una renuncia a fin de año por una cuestión personal de una de las abogadas que estaba involucrada en ese equipo. Señor presidente, voy a hacer lectura del decreto 156/24, en el cual, artículo 1, dice: dese de baja en forma retroactiva el 1 de marzo del 2024 el adicional horario de 45 horas semanales y la bonificación por actividad exclusiva que percibe un agente municipal. Tomen nota las oficinas municipales respectivas, comuníquese, publíquese, regístrese, archívese, y lo firma la señora María Julia Marinkovic y el intendente municipal. Voy a dejar constancia de eso. Una pregunta, vinimos a hablar del servicio local, de la conformación del servicio local, pues estamos a disposición, si quieren hacemos otra reunión para hablar del servicio local. Me parece que fuimos citados por otra cuestión. No sé si respetamos para lo que fuimos citados. Está clarísimo para lo que fuimos citados y creo que todo tiene que ver con lo que estamos hablando. Perdón, Una cuestión, y yo le respondo una cuestión particular, si esa reducción se dio solamente a la formalidad. Había una cuestión que ella no podía cobrar como 45 horas, sí como guardia, y así fue un replanteo que se hizo por una observación también. No es una cuestión a ver, el problema de la guardia lo tuvimos a partir de una renuncia puntual de la doctora Sleiman, que estamos reestructurando el área, y el área, como depende del área y está bajo su incumbencia, cada vez que se solicitó o una guardia no estuvo cubierta por personal del servicio local, nadie, la secretaria es la quien asiste en ese momento. Cualquiera de las áreas donde no está el subordinado, actúa el secretario. Y bien saben que dependemos de un tribunal, rendimos cuentas a un tribunal de cuentas y el cumplimiento horario de los empleados municipales se registra en el tribunal de cuentas. Y las oficinas siguen abiertas de 8 a 14 horas. Ese es el horario por el cual el recibo de sueldo está. Le voy a pedir antes de decir la palabra que no vayamos a los puntos específicos sobre las preguntas que se hacen. No vamos a tomar una variación de temas que de todos modos son conexos. Si se aceptan responder, se pueden responder. Seguramente, me parece bien por lo que vi, esta resolución también pasó a comisión, con lo cual estamos dispuestos en la comisión a venir a plantear cualquier tema en particular con respecto al servicio local, género, familia. Obviamente que no hay ningún tipo de inconveniente. Tiene la palabra condicional. Solamente una aclaración, nosotros las preguntas las vamos a hacer todas, está en el departamento ejecutivo si quieren responder o no, nosotros vamos a hacer todas las preguntas. Bien, usted puede preguntar, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando estemos dentro de una resolución que es lo lógico. Bien, tiene la palabra concejal. Gracias, presidente. No, un poco para aclarar esta cuestión. Está claro que tenemos que enmarcarnos, como decía al principio, dentro de la resolución. Sí, obviamente, el artículo segundo, los incisos del mismo, plantean cuestiones genéricas justamente a los efectos de después ir pormenorizando las preguntas. Insisto, coincido con el concejal Tamasi, después está en los funcionarios responder o no. Pero digo, aclaremos, en los vistos, nosotros hablamos o partimos en el proyecto de resolución de los acontecimientos ocurridos durante una manifestación frente a las dependencias policiales y sanitarias, ¿sí? Ese es el hecho que puntualmente
se deriva en nuestro proyecto de resolución, en el pedido de informe y en la posterior citación, ¿sí? Que todavía ni siquiera hemos llegado a esa cuestión, porque no hemos llegado a la cuestión específica de la actuación dentro de lo que fue. Primero frente de la comisaría y posteriormente, como todos sabemos, en las inmediaciones del hospital municipal. A partir de ahí, en el inciso A del artículo 2, nosotros planteamos que nos informen qué protocolos y acciones se realizaron como contención previa a esos acontecimientos. Por eso me parece que es pertinente preguntar sobre la actuación del servicio local, porque estamos hablando de un hecho que es de incumbencia del servicio local, más allá de que, en este caso, la Secretaría de Salud fue esbozando, a partir de las primeras preguntas, cómo fue el accionar en esa primera instancia, en el momento en el que, como decía, la familia de la nena llega al hospital y a partir de ahí se empieza a tomar conocimiento de la situación. No obstante ello, sí tiene incumbencia el servicio local en esa situación, ¿sí? Por eso me parece pertinente, porque también fue lo que hablamos en la sesión pasada. Está bien, yo tomo el planteo de tratar de encuadrarnos y no mezclar los temas, pero me parece que hace a la cuestión, ¿sí? Por eso aclaro esta cuestión de que en los incisos del proyecto de resolución, obviamente los temas están planteados de forma general, con lo cual vamos a ir preguntando en forma particular sobre las dudas que nos vayan surgiendo. Entonces, vuelvo al inciso A del artículo 2. ¿Qué protocolos y acciones se realizaron como contención previa a los acontecimientos, a los hechos que todos vimos del día miércoles, con la familia afectada en cuanto incumbe el área de familia, minoridad y tercera edad? Por eso, digo, respeto la respuesta del señor Jonathan García ante la pregunta de la concejal Contreras, pero no sé si no era menester de responder, digo, para saber y conocer las incumbencias del área cuando estamos hablando de familia y minoridad en este caso. Con lo cual me parece que las preguntas, como decía el concejal Tamasi, las vamos a hacer independientemente de que las quiera responder o no, siempre, insisto, en el marco normativo de la resolución que oportunamente se aprobó por unanimidad en este honorable Consejo Deliberante. Ahora, si me permite, presidente, hacer una pregunta al señor Jonathan García respecto de cuando ocurren los hechos, como bien relataban anteriormente, que el día 12 se toma conocimiento de la situación y atento a una comunicación que no, día 13. Bien. Atento a una comunicación que nos propiciara el mismo Departamento Ejecutivo, oportunamente en una reunión que mantuvimos el día viernes en el Palacio Municipal. Habla de la intervención de su área a partir del día 15. En el medio, entre el día 13, que se anotician de la situación, el día 14, que es la manifestación, ¿sí? Y los hechos que ocurren después en el hospital, y según dichos del propio Ejecutivo, recién se entrevista con la familia el día 15. ¿Cuál fue en ese lapso de tiempo la actuación del área que está a cargo? Justamente, como lo mencionamos también el viernes, en la reunión que tuvimos en la municipalidad, la primera intervención se da en el hospital con el equipo de salud mental, se le da acompañamiento y asesoramiento a la familia, a sus progenitores, también a la menor de edad, por lo cual nosotros estuvimos en continua comunicación con el área de salud mental y no era conveniente hacer una sobreintervención de las áreas cuando ya había profesionales, una psicóloga y un psiquiatra trabajando con la familia. Incluso hasta el día 14, que fue el miércoles, seguía salud mental trabajando. El día 14 en el horarios de la tarde, previo a lo sucedido en la comisaría y en el hospital, nos comunicamos y ahí definimos que una psicóloga va a estar trabajando con la menor, quien va a ser quien dé acompañamiento a la madre y al progenitor de la menor. Bueno, sucede lo que ya todos sabemos de público conocimiento. El jueves nosotros intervenimos con la familia, con el padre y con la madre de la menor en la dirección.
luego van a dar a Fiscalía, y ese mismo jueves a la tarde nos acercamos hasta el domicilio de la progenitora, donde estaba con la nena y la abuela, obviamente para presentarle la escucha y con la psicóloga empezar a hacer el seguimiento, en donde también se acerca el papá de la menor, y ahí empezamos a hacer la intervención desde el área. Pero no es que nosotros quedamos fuera de la intervención, es que solamente lo manejamos de esa manera porque entre las áreas creímos que no era bueno hacer una sobreintervención. Bien, y en ese contexto, ¿en qué momento interviene el servicio local de la niñez? Todo en ese lapso del tiempo. El martes a la mañana, a las 8:30 de la mañana, se presentan en el hospital y, como bien dije yo, ese mismo día cuando se ingresa al hospital estuve yo presente, que eso fue 12:30 del martes, ni bien iniciado. Y de la madrugada del martes, y el martes a la mañana el servicio local, están los informes que, bueno, a disposición también incluso de los padres. Sí, una pregunta para Y a partir de ahí, bueno, el servicio local, la niña no estuvo en Arrecife hace unos días y están en contacto con visitas permanentes, no quiero decir diarias ni la periodicidad exacta para no, pero está con visitas permanentes. El sábado seguramente, el jueves también hubo, el servicio local intervino en constante. Continúo. Una consultita un poco rápida en casos como este, o también en casos habituales. ¿Cómo distribuís los recursos humanos y económicos entre ambas direcciones que manejás? Cada dirección tiene su presupuesto, y el personal, cada dirección tiene su personal. Podemos obviamente analizar entre las direcciones, como lo hago con acción social, como lo hago con género, como lo hago con salud mental. Lo que hacemos entre las direcciones obviamente es armar una red de contención. O sea que lo vas acomodando de acorde a la necesidad, lo vas moviendo a la necesidad. No entiendo puntualmente cuál es la pregunta. Si muevo a la necesidad que es personal. Exactamente, a la necesidad que sea en el momento del caso. Si es necesario, siempre porque entre las áreas trabajamos continuamente entre todas las áreas, no solamente género y minoridad, también salud mental, discapacidad, todas las áreas intervienen. O sea que sos el director todo el tiempo en ambas direcciones, no es que tenés un momento en una dirección y un momento en otra. Sos completamente director en todo momento de ambas direcciones. De las dos direcciones. Perfecto. Gracias. Vamos al punto B. El punto B expresa lo siguiente: si tomaron conocimiento en tiempo real de los hechos. Tiene la palabra el concejal, o le doy al departamento ejecutivo que responda a la pregunta basada en la resolución del punto B. Y en la palabra del departamento ejecutivo. No sé a qué hechos se refieren, pero de todos, sí, digamos, tanto el martes a la madrugada, como dijimos, como de la marcha en el momento que nos enteramos por redes. Por supuesto que se sucedía frente a la estación de la policía, y cuando se trasladan al hospital municipal tomamos conocimiento de los hechos. Sí. ¿Pregunta? Paso al punto C. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, que creo que nuevamente me parece que es clara la pregunta cuando se habla de si tomó conocimiento en tiempo real de los hechos. Si leyeran la resolución, vuelvo a lo mismo, arranca hablando de los hechos acontecidos durante una manifestación de vecinos frente a la dependencia policial y sanitaria, con lo cual la pregunta es en base a eso. Si quieren, aprovecho para hacer una pregunta más puntual. Por eso hablo de la importancia de puntualizar las preguntas, porque si no parece que no hay comprensión de texto. Concretamente, en el momento en el que ocurre los hechos, frente a la comisaría en primera instancia y en el hospital a posteriori, sí fue en ese momento que
tomaron conocimiento de cuáles fueron las medidas adoptadas a partir de que se noticiaron de ya la cuestión concreta de los hechos, tanto de la manifestación como de lo que vimos que ocurrió en el hospital municipal. ¿Qué instrucciones hubo por parte del intendente a sus funcionarios y se hicieron presentes particularmente en el hospital cuando se tomaron conocimiento de los hechos? No, cuando toma conocimiento, voy a dar el nombre del secretario de Seguridad, cuando toma conocimiento de la manifestación a través de las páginas de las redes sociales, automáticamente se transmite la publicación a la jefa comunal, donde allí se genera una orden de servicio y a los efectos de prevenir cualquier situación, el secretario de Seguridad se hace presente y está en todo momento a la comisaría comunal, como así también cuando la marcha se traslada al hospital municipal, tanto el secretario de Seguridad como la secretaria de Salud concurren y bueno, yo me presento un rato más tarde. Bien, continúo, presidente. No, también. Voy a leer algunos de los considerandos para ampliar la pregunta, ¿sí? Que es en el penúltimo párrafo de lo mismo. Habla de que la ausencia de conducción política derivó en que personal sanitario sin jerarquía política, en particular la jefa de guardia del hospital municipal, debería asumir tareas de contención, diálogo y descompresión del conflicto, excediendo sus responsabilidades funcionales y siendo casi víctima del accionar represivo de la fuerza de seguridad, situación que el Consejo no puede naturalizar. Esto lo leo a condición de lo que dice el señor intendente, de que la Secretaría de Salud se hizo presente en el hospital, ¿sí? Fue uno de los funcionarios, además del secretario de Seguridad, que se hizo presente en el hospital, porque fue que lo que se vio de manera pública es a una empleada con jefatura que no tiene rango político dar explicaciones para tratar de alguna manera de comprimir esa situación. Sí, como bien dicen ustedes, había personal jerárquico dentro del hospital. No tengo respuesta precisa, o sea, la jefa de la guardia salió conociendo cuando ingresó al hospital le pidieron algún tipo de respuestas y salió y dio esa información, lo hizo de manera personal. En ese momento estábamos estaba yo también adentro con personal de la policía trabajando para la derivación del paciente para descomprimir la situación y bueno, la doctora Ruiz salió y dijo eso, pero no fue por orden de ningún funcionario y lo hizo de manera personal. Si quieren, buenas tardes. Nada, un poco en línea con lo que vienen diciendo y por ahí viendo después la conferencia de prensa que se dio en el municipio, por ahí de los destrozos que se habían producido después de la manifestación, pero bueno, creo que de la mano de eso viene la inacción que hay de parte del Ejecutivo en salir a hablar o salir a calmar las cosas o a aclarar. Digamos, creo que la gente termina explotando por la falta de comunicación que tiene el Ejecutivo ante un problema o una manifestación de la población. Nada, quería saber si toman alguna medida o piensan en tomar alguna medida para el futuro, porque en dos manifestaciones que se han realizado en la ciudad, el Ejecutivo siempre tomó la misma posición de no decir nada. No sé, hubo 2 o 3 temas. Primero, no hubo conferencia de prensa, simplemente una nota que dimos en las radios. Segundo, los destrozos ocasionados se dieron en el marco de una protesta. Algunos de los que causaron los destrozos están identificados, otros no. Y en el marco de la inacción se dio todo acorde a lo que se iba dando en el momento de la marcha.
hace mención a dos marchas que fueron totalmente distintas una marcha con otra, es decir, una cuestión de seguridad que se dio en otro contexto, en otro entorno, con otro diálogo y una manifestación o una marcha contra otro presunto delito, donde obviamente sabemos que la población iba a estar más o iba a reprimir más enérgicamente una decisión que diría hasta judicial, porque acá hubo un culpable de un delito o un presunto delito que por una cuestión judicial estaba alojado en el hospital municipal. Entonces la inacción en todo caso es decir, a ver, en qué momento la policía nos dice quédense adentro, como decía la secretaria, la doctora sale a hablar por su propio modo, no es que nosotros lo digamos, al contrario, sale a hablar ella, a decir una cosa que hasta aparte dijo una cosa contraria a la que nosotros sabíamos, que la persona iba a ser trasladada a la ciudad de Pergamino, ni siquiera a San Nicolás, que eso también trajo aparejado una confusión y un malestar de los mismos papá y mamá, cuando la doctora dijo una cosa y nosotros por otro lado estábamos diciendo otra. Entonces también la inacción se da en el marco de una puesta en común de lo que se estaba realizando dentro del hospital. Y una vez que nosotros tuvimos la certeza de lo que iba a suceder, que fue casi en simultáneo, no puedo decir los minutos, 15 minutos más tarde salimos y estuvimos hablando. Que no haya sido mediatizado o por cámaras no significa que no, quienes hayan estado presentes pueden dar fe de eso. Estuvimos a la puerta con todos los vecinos. Personalmente entramos con la madre, estuvimos recorriendo el hospital, la madre se quería quedar tranquila que la persona ya no estaba allí, recorrimos el hospital, estuvo hablando con la persona que estaba a cargo de la fiscalía, de la ayudantía fiscal en ese momento, hablamos en altavoz, estuvimos tranquilizándola, así que no veo la inacción en respecto a la familia y con respecto a lo que se desarrolló dentro del hospital. Bueno, viendo eso, que se logró el traslado de la persona, pedido por la Secretaria de Salud, inacciones no haberlo pedido antes, ¿puede ser? No, había una orden judicial de que esté en el hospital de Arrecife. Y después la pudieron... Sí. A ver, porque los hechos acontecidos, por las circunstancias. Sí, termine de declarar. Y fueron llamados a Región Sanitaria Cuarta y fueron los que intercedieron para poder llevarlo a Pergamino. Si hubiésemos tenido la orden de llevarlo a Pergamino horas antes o el día anterior, obviamente que lo hubiésemos hecho. Sabemos que esas cuestiones iban a tener aparejado, como cualquier caso de salud mental trae aparejado en el hospital, cierto violencia o cuestiones que hace también a tener, no es la primera vez que tenemos custodia policial dentro del hospital. Entonces hay muchas veces o muchas situaciones que hacen que la policía tiene que estar en el hospital cuando son temas de salud mental sobre todo, o violencia, o adiciones, donde hay que tener otra conducta distinta con cada paciente. La palabra se más. Sí, gracias. Es sobre el mismo tema. Nada, no deja de resultarme extraño que estén exponiendo a una empleada, en este caso a la jefa de guardia, que salió a poner calma cuando no aparecía nadie y cuando el tema lo ameritaba. Digo, hoy, viéndolo a la lejana, siguen, el otro día cuando fuimos a la reunión, responsabilizaron y dijeron que se mandó por sí sola y hasta que no estaban de acuerdo con lo que sucedió. Hoy por hoy, ¿siguen pensando lo mismo? Nosotros, las fuerzas policiales, nos dijeron que nos quedemos adentro en ese momento. Eso fue así. Por otro lado, yo agradezco a la doctora Ruiz en el sentido de que se haya hecho presente en el hospital, estuvo trabajando con nosotros. Sí, insisto en que no fue lo que se estaba trabajando adentro, ni la manera de resolver, ni el discurso ni lo que se tenía que decir ni la forma de salir, no sé. Sí. Además se encontraba el coordinador de Policía Comunal, Ignacio Llorente, el cual nos pedía que no salgan. Entonces salió a aclarar, bienvenido sea. Ahora, corrió riesgo también su vida, como varios de la fuerza que se encontraba con todas las protecciones, con chaleco y con casco, recibieron piedra, que ella haya recibido una piedra, y hoy estaríamos hablando también de otro caso aparte. Entonces, con lo cual, está bueno y le agradecimos que haya salido. Ahora, no era el momento de lo que nos recomendaba el señor Llorente, que no tuvo autorización de venir, pero hubiese estado, yo lo llamé particularmente para que venga, para que aclare también la forma o procedimiento que se llevó a cabo dentro del hospital. Que nadie se está echando la culpa, ni al contrario. Vemos
a lo mejor que puso en riesgo su vida, porque era piedra de un tamaño importante, que si le golpea la cabeza tuvimos 2 parabrisas rotos, 3 gomas pinchadas, vidrios rotos de las ventanas, entonces una piedra que le haya dado en su cabeza, 4 policías heridos. Entonces si una piedra le daba en su cabeza, seguramente estaríamos hablando también aparte de otra situación. Sí, bien, según la reglamentación y la ley vigente, cuando no se encuentran los directores del hospital, pasa a cumplir esa función la jefa de guardia No, la jefa, el médico de guardia no era ella. No estaba ella como médica de guardia. ¿Y quién organiza entonces el hospital cuando estaba con...? Ella es jefa de guardia. Me pregunta, si quieren responder... Bueno, la cambio. Entonces, digo, ¿qué coordinación hubo cuando en el hospital había una manifestación, había el grupo GAD, en el cual ya había habido inconvenientes, incluso vimos en las imágenes con escudos pegándole a un menor de edad, que terminó habiendo los disparos antivandálicos, antiestruendo? Digo, ¿qué coordinación había con el resto de los empleados para que salga una médica en forma particular a poner la cara por el hospital? No digo que esté bien ni que esté mal. Ahora, digo, la mayor responsabilidad, ¿de quién era dentro del hospital? Concejal, mire, en realidad no entiendo cuál es, discúlpeme, pero no entiendo qué tiene que ver la coordinación dentro del hospital de los servicios médicos con una manifestación callejera. ¿Cuál es la relación o cuál es la coordinación que usted pide? ¿Puedo utilizar una Sí, obvio. Yo, sí, si me permite hacer un diálogo, no hay ninguna... No, yo respeto después repregunto, no hay problema, vuelvo con... si no sometimos... Perdón, presidente, si no lo sometimos hasta ahora, nosotros somos muy respetuosos de la reglamentación vigente, por eso aclaramos que las preguntas las vamos a hacer igual, por más que no encontremos respuesta, vamos a seguir punto por punto y pasará quien solicite el uso de la palabra y después volvemos al tema, no tengo problema. Concejal Contreras, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, en función de lo que aclararon sobre lo que manifestaron por escrito, que recién el jueves, después de los sucesos, hay una intervención de la Dirección de Género y Diversidad, si no consideran que se podría haber evitado ese cruce entre el abusador y la familia de la menor, de haber estado más contenida la familia previamente, tanto en instancias previas, no el jueves después que sucede toda la manifestación, y también en la comisaría, donde de ahí se van todavía con una situación emocional más desbordada hacia el hospital, que si no consideran que hubo una falta de contención hacia la familia en las instancias previas, desde el día lunes a última hora que ella ingresa al hospital hasta que se dan todos los hechos. Va para el director de minoridad. Es que la contención estuvo desde el momento que la mamá entra a la guardia del hospital con la menor. La contención estuvo, no entiendo cuál es tu pregunta, Ceci. Bueno, la pregunta es esa porque la familia misma manifestó por las radios de que no se sintió contenida en primera instancia, solo después que suceden los hechos en el hospital. Sobre eso voy a hacer una aclaración, no es una pregunta. La menor ingresa el lunes a última hora, recién el lunes hay un informe del servicio local porque no toma intervención el servicio local, ni bien ella llega, toma intervención salud mental cuando el caso es un caso de vulneración de derechos de una menor, en donde el que tiene que tomar intervención es el servicio local. Hago esa aclaración porque ellos ya manifestaron otra situación. Entonces, segunda pregunta es: después de esta experiencia en la cual, al tener un único efector de salud, tenemos un cruce entre un abusador y la familia de la propia víctima porque se descompensa, digo, ¿qué acción van a tomar de ahora en más, en virtud de haber aprendido algo de esta situación, para que en las próximas, ojalá no nos sucedan, pero en las próximas veces que esto pudiera llegar a suceder, podamos evitar un cruce entre la familia y en este caso el abusador? Discúlpeme, voy a contestar
yo, si me permite. Mire, ¿usted sabe cuántos años tiene la ley 26061? Ni sabe lo que es esa ley. Es la ley, Para responder preguntas. es la ley, le pregunto, puede contestar, es la ley de protección de los derechos y promoción de los derechos del niño. Se creó en el 2005, se reglamentó en el 2006. ¿Y sabe por qué esa ley se promulgó y se reglamentó? Porque había muchos problemas con los derechos vulnerados de los chicos. En 20 años han pasado muchísima agua bajo el puente. Y también colores políticos por nación, provincia y municipio. La ley, por ejemplo, tiene, además de reglamentar la acción del Estado en sus diferentes instancias, reglamenta la responsabilidad familiar como primer responsable de la protección de los derechos del niño y además reglamenta la necesidad de la acción y de la participación comunitaria en este punto. Ustedes, por lo que he escuchado, idealizan el servicio local como una cuestión que, si bien es muy importante, es como atajar o pescar parado en el medio del río con las manos. Después de 20 años que yo conozco particularmente la ley, porque he trabajado con ella en otros lugares, le puedo decir que en principio, si no miramos para adelante y miramos, encontramos una salida en conjunto para el problema de los derechos vulnerados de los chicos, en realidad estamos acá hablando absolutamente de gusto y perdiendo el tiempo. Entonces yo los convoco a que realmente piensen en los chicos, no piensen en chicanas políticas, operaciones políticas, porque esto no lleva a un bienestar de los chicos, en este caso a Arrecife. En principio, les pido disculpas, yo no quiero faltarles respeto a ninguno, pero me parece que esto no es conducente en absoluto para nada positivo. Les pido que replanteen las cuestiones, que trabajen en política desde otro punto de vista, no en el acusatorio o el de ponerse como jueces de acciones que en realidad, les digo, llevan años y años de repetición. Estos casos son de todos los días. A ustedes, bienvenidos a la realidad, les tengo que decir, porque esto es de todos los días, gente. Todos los días hay casos de abuso. Se denuncian algunos, lamentablemente no todos, y algunos son de chicos y la mayoría de adultos.
Nada más. Perdón por mi dicción. No, gracias. Solamente para aclarar que entiendo que cuando uno pregunta por el servicio social y todo lo demás lo hace desde los resortes que tiene el Estado para precisamente salvaguardar la vulnerabilidad de los chicos y estar ahí presente. Obviamente que como bien dice el director, es un tema de hace muchísimos años, pero bueno, no me parece, o no nos parece mal hacer algunas preguntas específicas dentro de lo que se pueda contestar, obviamente, porque sabemos que es un resorte que tiene que funcionar en estos casos, nada más que por eso, no es que se está, por lo menos desde mi lado, no voy a ayudar nada ni nada de eso, sino ver si las cosas que tiene el Estado, las pocas herramientas que tiene el Estado, están disponibles para actuar en estos casos, nada más. Pero sí, nosotros en futuras reuniones sí vamos a plantear lo del servicio local, porque me parece importantísimo normalizar el trabajo del servicio local, de ponerlo conforme a la ley, a lo estipulado, cuáles son las finalidades, que se cumplan las finalidades por las cuales tenemos la obligación de respetar en cada distrito de la provincia de Buenos Aires la existencia de estos servicios y el buen funcionamiento. Mi pregunta, no sé si se habló en un momento, no quise interrumpir la pregunta y las preguntas de los compañeros concejales, se habló en su momento del accionar del GAD y lo demás, que creo yo particularmente, y así lo manifesté en la sesión, me parece que fue fundamental la presencia de los mismos para evitar más desorden del desorden que ya estaba estipulado. La pregunta es, ¿cómo considerar el accionar? Bueno, ya ustedes dijeron que comisaría mandó una hoja de servicio y ahí se reacciona el GAD. Y bueno, ¿y cuál fue el rol que vino a cumplir el coordinador de policía local o comunal dentro de los disturbios materiales? Un segundo. El orden de los factores no altera el producto, pero hace a la pregunta F. Lo que está. No tiene inconveniente. Bien. Tiene la palabra. Lo que nosotros tenemos es la orden de servicio. El coordinador Llorente nos dieron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia la autorización para poder venir, lo mismo que a la comisario Luna, por lo tanto sí le preguntamos si podíamos darles a ustedes una copia de la orden de servicio para que ustedes, no sé si la quieren leer, no hay ningún problema, pero ahí está todo el relato de cómo se organizó y quiénes debían intervenir en el caso de que fuese necesario. Consideran, retiro la pregunta, y no me la pregunta, sino consideran, vuelvo a lo mismo, consideran que ese accionar estuvo acorde, ustedes consideran que estuvo bien actuado, esa es la pregunta. O sea, no hubo víctimas civiles, las únicas víctimas que hubo fueron 4 policías heridos a raíz del ingreso de los civiles al nosocomio municipal y de los piedrazos que tiraron y lastimaron a 4 policías, además de las roturas materiales, pero en cuanto a víctimas civiles no hubo. Por lo menos eso es lo que nos informó la comisaria, que al no obtener el permiso para estar presente le pedimos los datos puntuales de cuestiones que nosotros obviamente no manejamos la información puntual y técnica de la policía. O sea, aparte fueron acciones de disuasión, no hubo ningún detenido en el momento de la manifestación, sí por la rotura, como después sucedió al día siguiente o en la misma madrugada, pero todas acciones de disuasión, es decir, disuadir a las personas, que creo que se llevó a cabo de manera correcta, o por lo menos con la disposición que tenía tanto el coordinador de comunal como así también la comisario Luna, y también estaba el jefe de la SUBDDI y el comisario de la comisaría de la mujer y familia. Bien, voy a dar lectura por secretaría por concluir el punto F, salvo que el concejal tenga oposición. Bien, el punto F queda concluido. Tiene la palabra el concejal. Gracias, señor presidente. Nuevamente, a los efectos de tratar de seguir ordenando esta cuestión, quiero retomar lo planteado por el concejal Tamasi, ante la respuesta del señor director del hospital, cuando mi compañero de banca hablaba respecto de la coordinación que hubo dentro del hospital ante los hechos sucedidos en las inmediaciones del mismo. Digo, esto encuadrarlo dentro del inciso C, ¿no? Porque hablamos concretamente de qué medidas de coordinación, conducción o contención
dispusieron. Y creo que de la respuesta del señor director se desprende algo que es central y que coincide en su consideración respecto de qué tiene que ver la disposición médica dentro de una coordinación, en este caso una doctora, respecto de hechos que se dan en el marco de una manifestación que no tiene nada que ver con una cuestión médica en sí. Bueno, justamente esa es la pregunta que hacemos, yo coincido con eso, pero entonces, si no tiene incumbencia médica la cuestión que está ocurriendo, ¿por qué sale una médica a dar explicaciones? Ahí es donde verdaderamente radica la falta de acción política. Perdón que no terminé, doctor. Entonces, creo que lo manifestaba el concejal Domingo cuando hablaba. Digo, hay una sucesión de hechos de inacciones que desencadenan en lo que pasó. ¿Cómo podemos decir abiertamente que, no, bueno, está bien que una médica salga y dé las explicaciones, porque ahora dicen y le agradecen el accionar, pero en otro momento no fue la misma consideración? Digo, le cargaron la responsabilidad ante esa intervención, fallida o no, respecto de lo que dijo, pero acá hay una clara falta de autoridad. Porque insisto, yo coincido con lo que dice el director del hospital, nada tiene que ver una consideración médica con una manifestación que se daba en el ámbito de la seguridad, si se quiere. Entonces, eso que es real, ¿por qué termina saliendo una médica a dar explicaciones? ¿Por qué no lo hizo quien tenía que hacerlo? ¿Puedo? Sí. A ver, sí. Bien, en realidad la doctora Ruiz no estaba en el hospital, no estaba ejerciendo ninguna función. Fue por los hechos que vio en las redes, viendo que había un estado, yo no lo hablé con ella, pero lo sé, que seguramente va al hospital por los hechos que está viendo y tratando, porque veo que había, corrían peligro los bienes hospitalarios, si se quiere, si la manifestación se trasladaba dentro del hospital. Es nada más y nada menos que un acto voluntario de la doctora de ponerse ahí. Yo en ese momento no había llegado, le mando a Nadia, a la secretaria de salud, decirle a Andrea que salga ahí, que se vaya, porque tenía miedo de que fuera agredida. No tenía nada que ver con directivas o coordinaciones, porque hablando mal y pronto se mandó sola. Esa es la realidad. El agradecimiento es más que nada por una cuestión de que quiso frenar, auferar un poco la situación desde su voluntad. No más que eso, no hay otra explicación. Bien, sí, gracias. Sí. No, teniendo en cuenta la respuesta, digamos, no es de incumbencia de la coordinación, porque no hubo coordinación, evidentemente. Entonces, la repregunta ante esta situación que manifiesta el director del hospital de que la doctora Ruiz no estaba cumpliendo funciones en ese momento como médica, ni como jefa de guardia, ni como nada, sino que es una vecina común de a pie que se presentó en el hospital a tratar de apaciguar la situación. Entonces vuelvo a la pregunta concreta, y lo pregunto: ¿quién estaba a cargo de la coordinación del hospital en ese momento? Desde la parte médica, como bien lo dijo el concejal Tamasi, la parte médica está a cargo del médico de guardia. Y la parte seguridad y la marcha que se procedió estaba a cargo del Ministerio de Seguridad, de Llorente y todas las fuerzas policiales o fuerzas de seguridad. Sí, esa es la pregunta. Y sí había coordinación, no es que no había coordinación. De hecho, se resguardó la integridad, y por eso si no hubiese habido coordinación, la manifestación
hubiese suscitado dentro del hospital y no fuera del hospital, porque los manifestantes quisieron ingresar en varios momentos. No es la pregunta, ¿quién era el médico a cargo del hospital? No hubo situaciones médicas hubo situaciones médicas a las cuales atender, como las 24 horas del día, las 365 horas del año. Y hubo, bueno, las no era Andrea Ruiz, digo eso. El médico de guardia no. El médico de guardia no. Andrea Ruiz es jefa de guardia y asistió, como también hubo un montón de personas que asistieron como jefes de enfermería que asistieron a asistir, como sucede si hay un accidente múltiple o cualquier situación que se acercan al hospital de manera colaborativa. Sí, tenemos que fue una marcha no por salud, por lo cual la coordinación se dio en el entorno y en el contexto de la seguridad, tanto de las personas, del itinerante, del traslado que después se le dio al chico, es decir, toda esa coordinación lo tuvo a cargo de la policía, es decir, no fue una marcha respecto a la salud, porque no había tema de salud que estábamos discutiendo, que era que había una persona acusada presuntamente de un delito cometido que estaba alojado por una disposición judicial en una habitación como sucede todos los santos días que tenemos gente alojada, y a lo mejor a la pregunta que ella hacía hoy, si hay medidas para tomar, obviamente que hay que replantearse también, el tener el único sector de salud en Arrecife, el hospital municipal, y tenemos que tener todos los días, porque viene de un delito ultrajante, aberrante, repudiable bajo todo sentido, pero todos los días tenemos personas con distintas situaciones de salud mental que están alojadas en el hospital municipal, es decir, más de una también. Con lo cual no es solamente que se dio este caso puntual, que hay que trabajarlo seguro, que tenemos que buscar una alternativa para alojar a personas en estas condiciones, obviamente porque nuestro hospital no está preparado para en el mismo pabellón muchas veces estar alojado una persona con situaciones psiquiátricas o de adicciones al lado de un pabellón donde hay otras personas. Y gracias a Dios a esta persona justo había una habitación fuera de que se rompieron los vidrios donde estaba esta persona, que no había personas internadas en el mismo pabellón, como ha sucedido otras veces. Sí, bueno, en el marco de eso, como medida de seguridad también. Fue una medida que se pudo al chico dejarlo en una habitación solo. Tenía custodia policial. Que no se sabía qué iba a pasar. Digo, estaba el grupo GAN, que después podemos referir en la operatividad, si nos gustó más o menos, digo, son cosas aparte, pero sí estaba en riesgo toda una comunidad dentro del hospital. Entonces, el hecho ameritaba mínimamente una coordinación entre los máximos responsables. Perdón. Más allá de eso había una manifestación en la puerta del hospital que no pasó a mayores de casualidad, porque, como bien lo decía el intendente recién, y lo vimos a través de videos, un grupo de manifestantes, de vecinos, como quieran ponerle el nombre, llegaron hacia la habitación por un pasillo, hacia donde estaba el presunto abusador, donde rompieron un vidrio, donde pudo haber pasado cualquier cosa que afortunadamente no pasó, y vuelvo a reiterar lo que dije en la sesión: no podemos tirar todo el tiempo de la cuerda de la buena suerte, porque lo que sucedió fue parte de que no haya pasado a mayores, también por ese tipo de casualidades o causalidades que no sucedieron. Digo, si en un escenario donde tenemos una manifestación fuera del hospital, donde tenemos el grupo GAD apostado en la puerta del mismo, donde nadie salía a decir nada hasta que apareció desde su casa la jefa de guardia, según dichos del director del hospital, porque lo estaba viendo, y llegó al hospital y tomó la determinación, como lo dijeron ustedes, por ella sola, en salir a decir lo que dijo. Digo, ahí faltó la conducción. O sea, en ningún momento se reunieron y dijeron lo que está pasando, cómo lo solucionamos, cómo le explicamos a la gente lo que va a suceder, lo que va a pasar, cómo hacemos para que todo esto no pase a mayores, más allá de que estén todos los actores, de que la seguridad estaba a cargo del ministerio. Yo lo entiendo todo. Ahora digo, en situaciones como esta, ¿no hubo una reunión entre ustedes de decir, che, ¿qué hacemos con todo esto que tenemos en el hospital? Hay 100 camas dentro del hospital. Sí, había madres que, perdón, estoy terminando de hablar. O sea, hay madres que estaban teniendo familia, hay gente enferma, había gente que estaba operada. Digo, estaba en riesgo la vulnerabilidad
de un montón de vecinos que estaban en el hospital. Había empleados dentro del hospital también y no sabíamos qué iba a pasar. Digo, ¿qué acciones se tomaron ahí? Sinceramente estamos dando vueltas sobre lo mismo. La marcha dentro del hospital sucedió durante un ratito muy corto. Las personas ingresaron al hospital en un ratito muy corto. No hubo una situación crítica de salud. Es cierto, hay personas de salud, está la terapia intensiva, tenía pacientes, pero no hubo riesgo. Ninguna persona de las que estaban internadas estuvo siendo afectada. Y después, el tema de la coordinación, estábamos todos adentro, con la policía, con los servicios, con la fuerza, y coordinando cómo hacer el traslado del paciente o a dónde salía primero el traslado del paciente, que fue sanitario y no porque la fiscalía no lo determinó, la parte de la justicia no determinó el traslado del paciente, a dónde. Y luego, y también ya lo dije, por eso insisto que estamos hablando de lo mismo, salió por las redes la doctora Ruiz a hablar, pero yo también estuve en la puerta, el intendente también estuvo en la puerta, por las redes se expuso. Una vez que nosotros tuvimos la definición de a dónde iba a ser trasladado el paciente, fuimos a hablar con la familia, tranquilizamos a los vecinos que estaban en la puerta o informamos a los vecinos que estaban en la puerta, también con la presencia policial o delegado que estaba en la puerta, y recibimos a la mamá y a alguien más, alguna familiar más también dentro del hospital, que tuvimos una reunión con ella, recorrimos todo el hospital para que se quede tranquila una vez que el presunto abusador fue retirado de la institución, porque lógicamente no salió por la puerta principal. Sí, bueno, lo bueno de seguir girando en el mismo lugar y la pregunta y la repregunta es que vamos agregando personas que estaban dentro del hospital y está bueno. Me alegro que esto suceda. Hoy se había dicho que el intendente dijo que llegó después de la manifestación, ahora estaba. Digo, esa es la respuesta que estábamos buscando. Cuando estaba el conflicto, y vuelvo a decir, que no haya habido algún problema no quiere decir que no haya habido riesgo. O sea, si el vidrio que entró a donde estaba el abusador era cualquier otro elemento, pudo haber estado en riesgo el hospital. Cualquier otra reacción de los vecinos que estaban frente al hospital manifestándose, pudo haber ocasionado este tipo. Que no haya pasado no quiere decir que no hayan estado en riesgo. Digo, en esa situación es lo que estamos buscando. Que de a poco vayamos armando este rompecabezas que bien venís desandando vos. O sea, ¿qué hicieron? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo le dijiste al intendente está pasando ¿Qué dijo el intendente? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tomaron que la doctora Ruiz haya salido y no haya tenido una orden directa? Digo, eso es lo que queremos saber. Por ahí la pregunta es muy difícil, no sé, o no se entiende. Pero no es que estamos dando vueltas sobre lo mismo, sino que cada vez que preguntamos aparece un pedacito más de la historia que no podemos terminar de entenderla. Digo, ¿qué hicieron dentro del hospital por la salud o el resguardo de la gente que estaba adentro? ¿Y cómo se organizaron ante una situación totalmente inédita? Es algo que no pasa todos los días. Creo que si hay algo que tenemos que estar de acuerdo en esto, que es prácticamente inédito lo que sucedió, digo, algún tipo de acción tuvieron que haber llevado a cabo. Esa es la pregunta, no es ni chicana, ni mucho menos, es una duda que tenemos. Por supuesto, bueno, con la respuesta de que no hubo víctimas y no hubo personal de salud afectado es porque hubo una coordinación. Si no hubiese habido una coordinación, los manifestantes hubiesen ingresado a la habitación del presunto abusador, probablemente hubiese sido de otra manera. Sacamos a este chico del hospital. Ay, vos me preguntás, ¿en qué minuto fue? No sé, fue todo, como decía, fue algo inédito, la primera vez que sucede, creo, de esa magnitud. Y vos me decís, ¿con quién entró la madre? Y no me acuerdo quién entró, era una señora, no me acuerdo, quién era la mujer, no me acuerdo. Entraron una persona con una chiquita y entró la mamá y recorrimos y lloró y estuvimos charlando. No sé quién era el que estaba al lado. Hay cosas que también se escapan a la organización. Fue todo el protocolo, salir por atrás, abrir la puerta de lo que es, toda una coordinación para poder salir con este chico por atrás. Comunicarse con la gestión sanitaria de Cuarta nos costó comunicar hasta que donde está alojado en la actualidad tiene autorización para que se traslade allí. ¿Cómo fue llevarlo hasta la subDDI y en qué auto lo íbamos a llevar? Es decir, todo fue una coordinación que se dio dentro del hospital. Me preguntaba con Lupe y capaz que sí, no me acuerdo. Hay cosas que no me acuerdo.
No fue trasladado por un problema de salud. Región Sanitaria lo acepta por la situación, la conmoción social que se estaba viviendo, porque Región Sanitaria va a un hospital provincial, que es nuestro hospital de referencia, pero no por un problema, digamos, de salud. Es un problema de salud que en Arrecife se hubiese podido contener de la misma manera que lo que está haciendo en Pergamino. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mi pregunta es para el intendente o para el secretario de gobierno, quien quiera responder. Dado un poco el reconto del hecho de todas las situaciones de complejidad que hemos vivido en este último tiempo, en esta última semana, algo, como bien mencionaban los concejales que me anteceden, algo inédito, algo que nunca había sucedido. El otro día en la sesión planteaba y lo decía que era algo que nosotros estábamos acostumbrados a ver por la TV, y hoy estamos viendo al grupo GAT frente a nuestro hospital, resguardando de una movilización social como nunca se había visto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Dada la complejidad del tema, dado el tiempo transcurrido desde que se enteran de la noticia de lo que sucede, dado el tiempo transcurrido y viendo la complejidad de la temática y del conocimiento de la movida social que había, como ustedes bien claro lo plantean y lo dicen que estaban en conocimiento, le voy a hacer una pregunta que le hicieron el otro día en la reunión privada que nosotros estuvimos, que creo que la hizo el concejal Regosa, pero se la voy a hacer yo. En el momento exacto donde estaba sucediendo la mayor revuelta social del último tiempo en nuestra comunidad, y con la antelación y el conocimiento de todo el tiempo transcurrido, ¿dónde estaba la esfera de poder más importante de nuestra comunidad? Quien tiene la respuesta política: usted, señor intendente, usted, señor de gobierno, usted, señor director de minoridad, y gran parte de su gabinete. ¿Dónde estaban físicamente en el momento que estaban sucediendo este tipo de hechos? El secretario de Seguridad en la comisaría y luego en el hospital. No, usted, su mujer y el señor director. Perdón, me preguntás su mujer, me parece despectivo y discriminatorio. Yo no te voy a dar una respuesta de algo personal y me llamás secretario de gobierno, su mujer, ¿cómo es el tema? Decidiste. Secretaria de gobierno, señor intendente municipal, señor Fernando Estaba realizando una actividad privada y fui al hospital. No sé qué puntualmente querés saber. Hablaste una hora para que te diga puntualmente qué querés conocer. Le hago de vuelta la pregunta por si no la... Estaba realizando una actividad privada. Le hago de vuelta la pregunta porque le pido... Le hago una pregunta, es una pregunta muy respetuosa. Es una pregunta muy respetuosa y es una pregunta que se hizo en el ámbito privado. Es una pregunta que se hizo en la reunión. Nosotros te podemos preguntar algo de la privada también. Cuando quieran, pero no es el ámbito. Ah, ok. Cuando no, eso no hay... Yo estaba en el club náutico, cuando me enteré fui. ¿Dónde estaba? Lo escuchaste el otro día que se le contestó a Sebastián. Pero para saberlo, digo, porque tiene que saber la comunidad. Hablamos de lectura y comprensión, ¿me entiendes? Yo necesito un minuto, por favor. Termine la pregunta y después la contestación, por favor. La pregunto muy concreto. Ante la mayor revuelta social de nuestra comunidad en los últimos años, ¿dónde se encontraba físicamente la mayor esfera del poder y el área responsable de la temática en acción? El señor intendente municipal, la señora secretaria de gobierno y el director de minoridad y gran parte de su gabinete. Esa es la respuesta que no la necesito saber yo, lo dije el otro día en la sesión, lo necesita saber la comunidad. Para vos lo más importante es la revuelta social y no respetar la situación de la menor, porque pareciera como que tornan todo en cuanto a ver qué hacíamos o qué no hacíamos sin priorizar lo que realmente me parece que es importante y que hay que respetar porque hay una cuestión de privacidad. Como bien dijo el director del hospital, como bien dijo la secretaria de salud, a lo mejor vos recién te enterás de este caso porque como estado público, pero hay un montón y todos los días.
y hay protocolos para la atención y no necesariamente hay que hacer un video, ni el director de Acción Social ni Minoridad y Familia tiene que estar filmándose cada vez que hace una entrevista. Lo mismo que cuando se articula con género, con salud mental, con servicio local, porque es algo diario, no es el único caso. Me parece que tenemos que tener un poquito más de respeto por la situación de la menor, ¿sí? Más allá de cuestiones personales, que si querés nos sentamos a tomar un café y preguntar, y nos preguntás, y te dirigís a mí como quieras, como a la mujer de, como, no sé, después hablaremos con el director de... Las contestaciones son dentro del marco de la pregunta, claro, por favor, no en su estimación. Este ejecutivo está conformado por un intendente y por secretario. No, el ejecutivo está conformado por el intendente, secretario y directores. Y vos sabés que en el momento estaba un secretario que aborda la materia de seguridad. Yo no estaba, yo cuando voy al lugar, estaba en Arrecife, quédate tranquilo, no estaba en otro lado. Estaba en Arrecife, cuando tomo conocimiento voy al lugar derecho, punto, no sé qué otra cosa. Hago mi repregunta, o sea... estaba en Arrecife, señor. ¿Cuántas veces lo pregunto? Estaba en Arrecife y cuando tomo conocimiento voy al hospital. Yo no soy juez de evaluación, solamente soy el que pongo la composición de las partes sobre una pregunta y una respuesta, por eso di una situación de un procedimiento para poder respetarlo como tal. Concejal, usted tiene el uso de la palabra por preguntar. No, o sea, básicamente, primero que no me responden a la pregunta porque es muy sencillo responderla, y segundo, o sea, estoy hablando, y segundo, hacer cuestiones de adjetivación hacia nosotros como concejales, de no tener respeto, de no respetar. Si hay algo que hemos dejado claro en nuestro accionar y en nuestro trabajo durante todo este tiempo, es que mantenemos toda la línea de respeto, e incluso hemos expuesto la situación planteando claramente desde un inicio y poniendo y sacando del rol a la situación de lo que sucedió, del hecho. Lo que sucedió es un hecho totalmente aberrante. Entonces, si nosotros, quienes son las personas que están al frente de nuestra comunidad, que son las personas que tienen que tomar las decisiones políticas ante un hecho, una situación de gravedad inusitada en nuestra comunidad, no nos pueden responder, no a nosotros, lo vuelvo a decir, no a nosotros, a la comunidad a quien representamos. ¿Dónde se encontraban físicamente? No les veo la situación de falta de respeto. Hice una sola pregunta, ¿dónde se encontraban? Nada más. Bien, está bien, señor concejal. Por eso dije que el departamento ejecutivo está formado por secretarios de la materia. No estaba yo, estaba el secretario de seguridad. No sé por qué abordar dónde estaba yo. Yo te expliqué, cuando tomé conocimiento, fui directamente al hospital. Bien. Estaba acá, estaba en Arrecife, estaba en el campo, estaba en el náutico, como te dije. ¿Cuál va a cambiar la situación de una menor que tuvo la situación por la que padeció? Bien. Respuesta.